Hola, hoy vamos a ver pruebas de hipótesis, específicamente pruebas de hipótesis para un promedio o una media. Recuerden que media y promedio es lo mismo. Voy a compartirles pantalla para que podamos ir viendo la presentación con la que vamos a trabajar hoy. Hablemos sobre hipótesis en estadística. En estadística, una hipótesis es un supuesto que hacemos sobre una o más poblaciones. Y como dice el libro, la verdad o falsedad de la hipótesis estadística nunca se conoce con absoluta certeza a menos que imaginemos a toda la población o que examinemos a toda la población. Entonces, la hipótesis es algo que yo supongo que está pasando en toda la población, pero para saber si es verdad o falsa, no puedo ver a toda la población porque puede ser muy caro o muy difícil. Entonces, como dice aquí, el tema de examinar a toda la población sería poco práctico en la mayoría de las situaciones. En lugar de ver a toda la población, tomamos una muestra aleatoria de esa población de interés y usamos los datos que están en esa muestra para aportar pruebas que apoyen o que no apoyen la hipótesis. Entonces, las pruebas de la muestra, del grupito de datos que vi, que son inconsistentes con la hipótesis planteada, pues conducen a rechazar la hipótesis. En otras palabras, si yo tengo la hipótesis de que los estudiantes de estadística tienen en promedio 20 años, pero agarro una muestra porque ver a todos los estudiantes de estadística son demasiados, agarro un grupito de esos estudiantes y veo cuántos años tienen, yo tengo la teoría, la hipótesis, el supuesto de que tienen 20 años, pero si los que yo veo resulta que todos tienen 28, 29, 30 años, esos datos de la muestra son inconsistentes con mi hipótesis. Los datos que estoy viendo son mucho mayores de 20 años. Entonces me tocaría rechazar la hipótesis en ese caso. Ahora, no es que rechazamos la hipótesis con ver los datos y más o menos imaginarnos si esos datos están muy lejos o no de la hipótesis, sino que tenemos un procedimiento matemático que nos deja tomar esa decisión de forma más certera. Para hacer una prueba de hipótesis o para resolver una prueba de hipótesis, vamos a trabajar en 5 pasos. El primer paso es plantear las hipótesis y vean que digo las hipótesis, son dos. Siempre planteamos una pareja. Entonces, cuando yo tengo una teoría sobre la población, la vamos a plantear siempre en una pareja de afirmaciones. La hipótesis nula, que aparece aquí como H sub 0, esa es la hipótesis nula, esa hipótesis siempre contiene una igualdad porque las hipótesis las vamos a plantear como igualdades o desigualdades. Y la hipótesis alterna, el H1, esa nunca contiene la igualdad. Y ojo, esto es importante, la vamos a plantear con la pista que nos dé la hipótesis alterna. Entonces, cuando empezamos el estudio, yo podría empezar diciendo, bueno, yo creo que los estudiantes tienen 20 años, que los estudiantes, su edad es igual a 20. La hipótesis alterna sería decidir si los estudiantes tienen más de, menos de 20 años. También existe la opción de decir, bueno, los estudiantes tienen una edad diferente de 20 años, pero para tomar decisiones esa es una hipótesis que casi no usamos. Lo ideal es saber si el valor de la población está por encima o por debajo de un valor que a mí me interesa. Entonces, usualmente trabajamos con mayor o menor que. Entonces, mi hipótesis se convierte en complementos lógicos de una desigualdad. Recuerden que las desigualdades son mayor que o menor que o diferente de. Entonces, yo empezaría diciendo, ok, los estudiantes, edad, la variable edad para los estudiantes es igual a 20 años y la otra variable es una alternativa para esa igualdad, algo que complemente esa igualdad, que tenga lo que le falta. Entonces, si la edad es igual a 20 años, el complemento es la otra opción, lo que quedaría como alternativa. Si edad no es igual a 20 años, entonces edad es mayor que o edad es igual a menor que 20 años. Así es como lo podríamos imaginar.
Entonces, esas pruebas lógicas siempre van a ser complementarias. Si no pasa una, está pasando la otra. Si no pasa H0, está pasando H1. Por lo menos así es como las vamos a escribir. Y consideren que al final de la prueba de hipótesis, porque ese es el paso 1, solo plantear las hipótesis, pero cuando hago el proceso matemático y llego al final yo llego a tomar una de dos conclusiones. O rechazo H0, o sea, H0 asumo que no era verdad, por lo tanto me quedo con H1, o no rechazo H0. O sea, H0, no encontré suficientes evidencias en la muestra de que H0 fuera falso y entonces no la voy a rechazar. O sea, me quedo con H0. Normalmente no hablamos de rechazar o aceptar H1 o la hipótesis alterna, sino que siempre hablamos de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Ok, ese es el paso 1, plantear las hipótesis. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo vean matemáticamente. Paso 2 es decidir con qué nivel de significancia quiero trabajar. La significancia y la confianza son complementos. Entonces, si la confianza de la prueba es un 95%, la significancia de la prueba es el 5% que le falta a la confianza para llegar a 100. Necesitamos el valor de alfa, el valor de la significancia, porque lo usamos para tomar decisiones. Lo usamos para decidir si em, ahora lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, pero lo usamos para decir si el valor de la prueba que yo encontré, un valor que saco del proceso matemático, si es mayor que la significancia o menor que la significancia. Entonces, si la confianza hubiese sido no 95, sino 90%, la significancia hubiera sido el 10% restante. Esa decisión la tomamos dependiendo de qué tan confiables queremos que sea el estudio. El paso número 3 es decidir si trabajamos con Z o con T. Siempre tenemos que tomar esa decisión. Entonces, para trabajar con Z, podemos trabajar con Z cuando el tamaño de muestra con el que estamos trabajando es mayor a 30 datos. Si el N es mayor a 30, trabajo con Z. Pero hay un caso en el que el N es menor a 30 y aún así puedo trabajar con Z, que es cuando tengo un tamaño de muestra pequeño, menor a 30 es pequeño, pero logré investigar o encontrar datos históricos o averiguar información poblacional y entonces tengo la desviación estándar de la población. Ese es un caso en el que puedo trabajar con Z. Aquí hemos hablado que podría ser que si estoy trabajando en una máquina y la máquina está bien seteada en los parámetros correctos y el fabricante me dice que entonces la máquina va a dispensar producto, por ejemplo, con cierta variación, todo el producto que salga de esa máquina, cuando está seteada con esos parámetros, va a tener esa misma variación. Entonces tendría una desviación que conozco, que es para todo lo que salga de la máquina. El caso de TD_Student, que es el nombre de la otra distribución que podemos usar, es cuando ocurren dos cosas a la vez. Primero, el tamaño de muestra es menor a 30 y además no tengo la desviación estándar de la población, sino que solo tengo la desviación estándar de la muestra. Conozco S porque con los datos de mi muestra calculo una desviación estándar, no tengo desviación poblacional, así que voy a trabajar con esa desviación de la muestra pequeñita. Cuando eso pasa, trabajo con T. Ok, el siguiente paso sería, ¿me salté un paso? No, el siguiente paso sería formular la regla de decisión. Ok, nosotros vamos a resolver nuestras pruebas de hipótesis con el software estadístico Minitab, pero se puede usar cualquier otro software estadístico que nos interese. Y los softwares estadísticos usualmente nos dan un valor que se llama el valor de P. El valor de P, déjenme correr esta ventanita donde estamos grabando. Ok, el valor de P es la probabilidad de haber obtenido los resultados que se obtuvieron en el estudio por pura suerte. Entonces, es la aleatoriedad que está intrínseca en el estudio. Yo puedo tomar una muestra de la población y obtener un valor de P, y alguien más puede tomar una muestra de la población y obtener un valor de P diferente, porque P lo que está identificando es cuál era la posibilidad
de que por pura suerte pasara lo que pasó, que por pura suerte el promedio de la edad de los estudiantes me diera ese valor, porque obtuve valores grandes o valores pequeños. Eso es lo que hace el valor de P. Si el valor de P es muy grande, comparado con la significancia, significa que la probabilidad de que el resultado que yo obtuve sea solo suerte es una probabilidad grande. Entonces, si yo obtengo un valor de P muy grande, porque yo digo, los estudiantes sí tienen en promedio 20 años, pero el valor de P para esa prueba es muy grande, puede ser que me dio 20 años por pura suerte, no porque de verdad en la población eso está pasando, sino por pura suerte. Pero cuando el valor de P es muy pequeño, significa que lo que yo encontré en la población es poco probable que esté ocurriendo solo por suerte o solo por azar. En ese caso, tiene que estar pasando por otra razón. Entonces, ese valor que yo obtengo, los estudiantes tienen 20 años en promedio, no fue pura suerte, es porque de verdad la mayoría de los estudiantes tienen un valor de edad cercano a los 20 años. Entonces, puedo justificar que cuando P es menor que alfa, cuando el valor de P que yo obtengo es menor que la significancia, consideramos que hay suficiente evidencia para decir que nuestros resultados no son pura suerte, sino que están ocasionados por alguna razón. Y en ese caso, cuando P es menor que alfa, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna. Ya lo vamos a ver en un ejercicio paso a paso para que tenga como más sentido en una situación práctica. Lo importante aquí es saberse esto que está aquí, la regla de decisión, lo que tenemos en la estrellita verde. Si P es menor que alfa o todavía igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y alfa es el nivel de significancia, ya dijimos, lo que le falta a la confianza para llegar a 100. Ok, quinto paso es tomar la decisión. Si yo ya tengo el valor de P, ya tengo el valor de alfa y ya decido que P es menor o mayor que alfa y que rechazo o no rechazo H0, puedo entonces decir en términos de mi ejercicio o de mi experimento qué es lo que eso significa. Entonces el paso 5 es tomar la decisión final, decir, ok, P fue menor que alfa, se rechaza H0, entonces significa que esto y esto es lo que está pasando, o P fue mayor que alfa, no puedo rechazar H0, entonces significa que esto y esto es lo que está pasando. Tomo la decisión de aceptar, nunca decimos aceptar, la verdad, tomo la decisión de rechazar o de no rechazar H0. No la aceptamos porque lo que estoy probando es si hay evidencia para rechazarla o no. Entonces, tomo la decisión de rechazar o de no rechazar H0 y con base en eso tomo una decisión final en términos de lo que yo esté analizando en mi experimento. Ok, vamos a hacer ejemplos de pruebas de hipótesis cuando trabajamos con promedios, pero la población tiene muchos parámetros diferentes. Recuerden que un parámetro es una medición de toda la población. Puede ser el promedio de toda la población, pero puede ser la desviación estándar de toda la población o puede ser una proporción, el porcentaje de objetos o de personas en la población que cumplen con una característica de interés. Entonces, de todos los parámetros que yo podría eh, considerar para una prueba de hipótesis, vamos a empezar con el promedio o la media. Veamos este ejercicio. Se desea saber si la edad media de los estudiantes de ingeniería industrial es de 25 años. Entonces, yo empiezo pensando en un valor. 25 años para los estudiantes de ingeniería industrial. ¿Será o no será? Para decidir sobre este tema, dice que se toma una muestra de 40 alumnos y se determina que en promedio su edad es de 22.5 años con una desviación estándar de 4.5 años. Entonces yo empiezo pensando, si yo estoy haciendo mi experimento, empiezo pensando, ok, más o menos este es el valor que yo creo que podría estar ahí afuera en la población. Voy y tomo la muestra, una muestra representativa. Y a esa muestra, si son 40 alumnos, pues voy a tener la edad de cada uno, 40 datos. Meto los 40 datos en mi hoja de Excel o en mi hoja de Minitab y le calculo promedio y la desviación estándar de esa muestra. Y me dio para el promedio 22,5 y la desviación estándar 4,5. Ok, me piden que haga la prueba de hipótesis con un 95% de confianza. ¿Cuál prueba de hipótesis? Pues la prueba de hipótesis para ver si los estudiantes tenían 25 años o si tienen una edad diferente.
y la edad diferente en este caso, porque yo ya estoy viendo la muestra, la edad diferente es 22,5 años. Entonces puede ser que tengan 25 años o menos de 25. 25 porque es el valor con el que yo empecé. Yo empecé pensando que los estudiantes tenían más o menos esta edad. Pero si yo hice un muestreo que es confiable, que tiene el tamaño de muestra adecuado, que tiene el tipo de muestreo correcto, donde no hay sesgos, y esa muestra me está diciendo que los estudiantes tienen 22,5 años, yo tengo que empezar a pensar que tal vez la edad no es de 25, sino de menos de 22,5 en este caso, o por lo menos menor a 25. Entonces ya la muestra me dice, hey, aquel valor con el que usted empezó es muy alto. Haga la prueba a ver si más bien la edad de esa gente es menor. Entonces aquí ya yo tengo, con el promedio que yo tenía en mi mente y el promedio de la muestra, tengo la información para el paso uno, que es plantear las hipótesis. Entonces, veamos el planteamiento. Para plantear las hipótesis, yo tengo que hacer un planteamiento completo del ejercicio para no enredarme. Lo primero que yo tengo que tener es una media hipotética, o sea, la media supuesta. Y yo dije que yo creía que los estudiantes tenían 25 años. Esta es la media supuesta, la que yo pensé que podía estar pasando. Luego tengo el tamaño de muestra, que son 40 estudiantes, el promedio de esos 40, X barra, que es 22,5. Esta barra quedó un poco cortada, pero esto es X con una barra arriba, que es la simbología para media de una muestra o promedio de una muestra y la desviación estándar de la muestra que es de 4,5 años. Ok, y además me dijeron que haga la prueba de hipótesis con 95% de confianza. Uno menos alfa es la manera en que denotamos confianza, eso da 95%. Alfa solito es la significancia, es lo que le falta a la confianza para llegar a 100 y lo necesito porque cuando haga toda la prueba de hipótesis voy a comparar mi valor de P con mi valor de alfa. Si P es menor que alfa, se rechaza H0. Entonces, ¿cómo planteo H0 y H1? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ok, lo primero es que en las dos voy a tener como valor, vean que las dos tienen el 25, voy a tener como valor el valor de la media hipotética, la que yo dije que podía ser la que me interesaba, no la de la muestra. En las hipótesis no va el valor de la muestra, va el valor hipotético, con el que yo empecé mi teoría o mi supuesto. Habíamos dicho que en H0 siempre se pone la igualdad. Entonces aquí ponemos el igual. Y en H1 tengo que poner lo que tenga sentido. En este caso, si de nuevo, si la muestra que yo tomé es una muestra buena, tiene sentido creer que el promedio de la población es menor que 25 años. Vean que lo que tengo en las hipótesis es mu, promedio poblacional, lo denotamos con mu, es igual a 25 años, o en H1 el promedio poblacional mu es menor a 25 años. ¿Por qué pongo menor que? ¿Cómo escojo el símbolo aquí de menor que? Porque vi la muestra y en la muestra el valor que me dio literal es menor que la media hipotética. Entonces lo que hice fue comparar la media hipotética con el valor de la muestra. Si me hubiera dado 28, hubiese puesto mayor que. Parece que la gente en promedio tiene más de 25 años, porque en la muestra me dio 28. ¿Qué es lo que va a hacer la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis lo que va a hacer es ver el valor de la muestra que yo tengo, el 22, y compararlo con el 25, pero considerando que hay desviación, que tengo este 4,5, hay una diferencia entre los datos. No es que todas las personas en la muestra tenían exacto 22,5 años y tampoco es que yo pensaba que toda la gente en la población tenía exacto 25 años. Lo que pasa es que esos son los dos valores que tengo como promedio, pero esos dos valores son el centro de sus propias curvas y esas curvas tendrán de ancho, pues lo que corresponda a su desviación estándar. Entonces, yo tengo aquí 22,5 en una curva y por aquí tengo 25 en otra curva. La prueba de hipótesis considera qué tan grande fue la muestra que yo vi, cuánta desviación estándar hay y cuánto se pueden estar traslapando esas dos curvas. La curva que yo me imagino que existe en la población contra la curva que me puedo imaginar viendo la muestra. Si esas curvas están bien lejos una de la otra, entonces la prueba de hipótesis me va a decir, esto es diferente a esto, o esto
es mucho menor que esto. Pero si las curvas están muy traslapadas, la prueba de hipótesis me va a decir el 22,5 que usted encontró y el 25 que a usted le interesaban están los dos metidos ahí en esas curvas tan revueltas que no hay forma de decidir si de verdad son valores diferentes o no. Entonces, en ese caso, yo no podría, digamos, que tomar la decisión de que sí, de que la gente es menor a 25 años. Pero si las curvas están separadas o si el 25 está por aquí y la curva de 22,5 años está aquí muy lejos y es angostita y no se le acerca a ese 25, la prueba de hipótesis me va a decir, sí, con la información de la muestra puedo ver que el 25 está súper lejos de la muestra. Entonces, todo bien, podemos decir que la gente no tiene los 25 años, es menor a los 25 años. Eso es lo que hace la prueba de hipótesis matemáticamente. Ok, entonces, resumen, en H0 siempre pongo el símbolo igual. Siempre voy a hablar del promedio poblacional, en este caso, porque son pruebas para el promedio de la población. Entonces, H0 siempre va a ser mu es igual a un número y el número que está ahí es la media hipotética con la que yo empecé, con la que yo tuve el supuesto. En H1 también voy a tener a mu y voy a tener el mismo número, el mismo 25. Pero para decidir si escribo mayor o menor que, reviso qué dice mi muestra. La muestra me da la pista. Y la muestra me está diciendo que parece que el promedio de la población es menor a 25 años, porque si la población se comporta como la muestra, pues esa gente está más joven. Ok, hasta ahí vamos con las hipótesis. Lo que sigue es decidir si vamos a trabajar con Z o con T. Entonces, para eso reviso qué tengo en N y qué tengo en desviación estándar. Aquí la desviación estándar que tengo es la de la muestra, pero como el tamaño de muestra es grande, es más de 30 datos, puedo trabajar con Z. Siempre que N sea mayor a 30, puedo trabajar con Z. Ok, ahora vamos a ir a ver cómo se resuelve esto en Minitab. Yo les dejé aquí las impresiones de pantalla paso a paso de todo lo que se hace en Minitab, pero voy a dejar de compartir un segundo para cargar mi Minitab y para poder mostrarles el ejercicio resuelto en Minitab conforme yo voy cargando los datos. Ok, entonces voy a compartirles otra vez para que vean mi Minitab. Ahí se está viendo, ¿cierto? Con el planteamiento que yo hice, yo decidí que iba a trabajar con Z. En Minitab esa es la primera decisión que tomamos. Entramos a estadística básica y tengo que escoger entre Z de una muestra y T de una muestra. Con esto arranco. Entonces, como yo sé que voy a trabajar con Z, trabajo en el menú primero. En mi caso, tengo los datos resumidos, entonces voy a desplegar ese pequeño menú que aparece ahí y pongo datos resumidos. Y aquí me va a pedir justo lo que yo ya tengo en el planteamiento, tamaño de muestra, vía 40 estudiantes. Media de la muestra. En la muestra los estudiantes tenían en promedio, esa es la media, 22,5 años. Desviación estándar. Asume que es conocida, que es la de la población, pero ya dijimos que cuando la muestra es grande, puedo tomar la desviación estándar de la muestra como si fuera la desviación poblacional. La uso para hacer el aproximado. Me da 4,5. Tengo que marcar el check que dice que voy a hacer la prueba de hipótesis. Y entonces me pide la media hipotética. El promedio que yo tenía en mi hipótesis, el que yo pensé que podía hacer, que es 25. Aquí ya metí todos mis datos del planteamiento, toda esta primera parte. Luego sigue irse al botón de opciones y decirle con qué nivel de confianza vamos a trabajar. Ahí está el último que se haya usado. Yo usé 95% la última vez y aquí aparece. Si tuviera otro valor, nada más borro este y pongo el valor correcto. Y en hipótesis alterna, ya Minitab sabe que la hipótesis nula tiene la igualdad, porque siempre está la igualdad en la hipótesis nula, pero la hipótesis alterna es H1. Entonces tengo que ver qué valor, o más bien qué signo tengo aquí, cuál es la desigualdad, que en este caso es mu menor que 25, tengo el menor que, y colocarlo aquí. Entonces, pongo que media es menor que media hipotética. Lo que estoy diciéndole es que la media en mi muestra es menor que la media que yo tenía de hipótesis y que quiero probar si eso que me está dando la muestra, esa pista que me está dando es verdad. Si de verdad el valor que a mí me interesa, el promedio de toda la población,
es menor al 25 que yo me había imaginado. Ya con eso puedo darle a aceptar a todas las casillas y ver lo que se me despliega acá. Entonces, aquí Minitab me está dando el resultado, me hace un resumen, mi promedio, perdón, el tamaño de la muestra, el promedio, el error estándar, un límite que no vamos a usar para la prueba de hipótesis y esta parte de aquí es la parte que nos interesa. Vean que aquí, si yo lo hice bien, voy a tener las mismas hipótesis que yo tenía en mi planteamiento, justo estas de acá. Y además aquí voy a tener el valor de P que me dio 0. P puede ser como dijimos que P era una probabilidad, la probabilidad de que lo que yo haya encontrado sea puro error, P puede ser un valor entre 0 y 100 o entre 0% y 100% o 0 y 1, si lo vemos como proporción. Aquí el valor de P es exactamente 0. Está bien, no es un error, puede dar justamente 0. Entonces, veamos qué pasa aquí. Dijimos, voy a regresarme a donde estaba mi estrellita. Dijimos que si el valor de P es menor que alfa, se puede rechazar la hipótesis nula. Puedo rechazar H0. En este ejercicio, el valor de P nos da 0. Ok, entonces aquí tengo las hipótesis como recordatorio y tengo alfa. Trabajé con 95% de confianza, entonces alfa es el otro 5%. Si P es menor que alfa, se puede rechazar H0. En este caso, P efectivamente es menor que alfa. P es 0 cuando alfa es 0.5. Si quieren verlo como porcentaje, P sería 0% y alfa sería, multiplicando esto por 100, sería 5%. Entonces, como P es menor que alfa, tengo que rechazar H0. Literal H0, imagínense que la tacho. Esto no existe. Es más, lo puedo tachar de verdad porque tengo aquí mi lápiz. Ok, H0 es mentira. Ya tomé la decisión de rechazarlo. Y si H0 es mentira, me tengo que quedar con H1 porque si no es una, es la otra. Eso es lo que me deja decidir la prueba de hipótesis. Si no es gallo, es gallina, es una de las dos. Entonces, como rechazo H0, me quedo con H1. Esto significa lo que H1 dice ahí. Significa que el promedio, y yo tengo que saber el promedio de qué, era la edad promedio de los estudiantes de ingeniería industrial. Todos los que existen, porque es mi edad promedio poblacional de los estudiantes de ingeniería industrial es menor a 25 años. Esto es dar la respuesta, leer H1 en palabras o en texto. Entonces, el promedio de edad de los estudiantes de ingeniería industrial es menos de 25 años, con 95% de confianza, o puedo decir con 5% de significancia, es lo mismo. Entonces ya hice la prueba completa, ya encontré el valor de P y ya tomé una decisión. La hipótesis con la que yo empecé no era real y lo real es que, al parecer, los estudiantes tienen menos de 25 años. Así se resuelve la hipótesis completa o la prueba de hipótesis completa. Veamos otro ejemplo para que tengan dos resueltos. Déjenme correr esto otra vez. Ok. Dice que se cree, aquí va la hipótesis, es algo que yo creo que está pasando, se cree que una máquina está trabajando a una temperatura menor a la esperada. La máquina debería trabajar a 112 Celsius. Ese es el valor ideal, el que queremos que ocurra. Pero en una muestra de 15 mediciones tomadas a lo largo de un día, se encuentra que la temperatura promedio de la máquina es de 111 Celsius con desviación estándar de 1.9. Se necesita hacer una prueba de hipótesis para analizar esta situación con 98% de confianza. Entonces, aquí tenemos que ir con cuidado haciendo comprensión de lectura para sacar el planteamiento. Me dicen que la máquina debería trabajar a 112 grados. Esto es lo que yo esperaría que ocurra siempre. Entonces, este es un valor poblacional. Yo esperaría que la máquina siempre esté más o menos ahí, en 112 grados. Además, me dicen que en una muestra de 15 mediciones, el promedio de esa muestra es de 111 Celsius con desviación estándar de 1.9. Entonces, este promedio con esta desviación corresponden a estos 15 observaciones. Tengo el promedio y la desviación estándar de la muestra.
Hagamos planteamiento entonces. La media poblacional serían los 112 Celsius, que es donde yo espero que esté la máquina todo el tiempo, lo que yo me imagino que debería pasar si está trabajando bien. Yo tomé como tamaño de muestra 15 mediciones, el N es 15. Para esas 15 mediciones, el promedio fue de 111 Celsius y la desviación estándar, déjenme aquí nada más corregir porque debería ser una S minúscula. La desviación estándar es de 1.9 Celsius. Ok. Además me dijeron que querían hacer una prueba con 98% de confianza. La confianza es 98, lo que le falta para llegar a 100 es este 2%, que es la significancia, que es la que voy a usar para comparar si P es mayor o menor que alfa, es si P es mayor o menor que 2%. Muy bien, planteemos las hipótesis. En H0 siempre voy a poner el igual y como es promedio poblacional lo que me interesa, el promedio de la temperatura a la que trabaja la máquina siempre, entonces tengo mu es igual a 112. El 112 es la media poblacional, la hipotética. Y luego tengo la hipótesis alterna, mu otra vez, 112 otra vez, pero para poner este símbolo para decir si es mayor o menor que, voy y reviso qué pasó en la muestra. Y en la muestra la máquina estaba trabajando a 111 Celsius en promedio. 111 es menor que 112. Pareciera que el promedio es menor a 112. Entonces pongo el menor que porque es lo que me enseñó la muestra. Y ahora tengo que decidir si trabajo con Z o con T. En este caso el tamaño de muestra es menor a 30. Y al mismo tiempo, la desviación estándar que tengo es desviación de mi muestra. Yo dije aquí que por comprensión de lectura, yo me daba cuenta de que este promedio con esta desviación estándar eran dos datos que yo calculé de estos 15 que tenía aquí. Entonces, esta desviación es de la muestra. La muestra es pequeña. Cuando se cumplen esas dos cosas a la vez, trabajo con T. Me toca trabajar con T de una muestra. Entonces, voy a pasarme ahora otra vez a Minitab. Y me voy a estadística básica y voy a donde dice T de una muestra. Ya no es con Z como antes, ahora es con T. Igual tengo mis datos resumidos en este caso y yo vi 15 observaciones. En la muestra, el valor promedio fue de 111 grados, esa es la media de la muestra. La desviación estándar fue de 1.9 y quiero hacer la prueba de hipótesis para ver si ese 111 está tan cerca de 112 que es lo mismo o no. Entonces pongo aquí la media hipotética, la media que tengo en mis hipótesis, el 112. Y ahora voy a opciones, edito el nivel de confianza porque me interesa trabajar con 98% de confianza en este caso. Y en la hipótesis alterna, escojo el símbolo que yo ya escribí en el planteamiento en mi hipótesis alterna, que era que mu es menor que 112. Entonces voy a poner menor que, el mismo símbolo lo escojo aquí. Le vamos a dar a aceptar a todo. Y aquí nos genera igual el resumen, el tamaño de muestra, la media, la desviación estándar, otros datos que no ocupamos para la prueba de hipótesis. Y aquí está las hipótesis que tienen que verse igual a como yo las planteé. Una con la igualdad, otra con menor que. Y el valor de P me dio 0.03. Ok, entonces vamos a regresarnos aquí donde está el texto. ¿Tienen las impresiones de pantalla? Y ahora yo sé que si P es menor que alfa, esa es la regla, si P es menor que alfa se rechaza H0. En este caso P es 0.03, no es menor que 0.02, que fue el alfa, porque me dijeron trabaje con 98% de confianza, entonces alfa es 2%. P no es menor que alfa, entonces yo no puedo rechazar a H0. Si yo no puedo rechazar H0, déjenme salirme aquí. Ok, si no puedo rechazar H0, que es esta que tengo aquí, pues tengo que rechazar la otra.
No es que rechazo H1, sino que no rechacé H0, pero para efectos prácticos, pues H1 no pasó, me quedé con H0. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? Lo que puedo decir es que mi evidencia, la muestra que yo tomé, no me generó ningún valor o ninguna evidencia para rechazar H0, que sería algo como esto: no existe suficiente evidencia para creer que la máquina está trabajando a una temperatura promedio menor a la esperada, con 98% de confianza. Entonces, si bien en la muestra me dio 111, yo me puedo imaginar que la temperatura promedio de la población no es menor a 112. O sea, a veces es un poquito menos, a veces un poquito más, pero el promedio no es menor a 112 porque rechacé esta. Y literal lo que estoy diciendo en mi respuesta es leyendo lo que tengo aquí escrito con el tachonazo. Estoy diciendo, no es verdad que el promedio sea menor a 112. Esto es lo que doy como respuesta. Claro que lo doy en términos del ejercicio. Entonces, no es verdad que la temperatura promedio de esta máquina sea menor a 112 grados con 98% de confianza, o pude haber dicho con 2% de significancia. Ok, ahora de práctica tienen estos dos ejercicios. Dice que una empresa fabrica cuerdas que soportan en promedio 300 libras. Eso significa que si de un tramo de cuerda, que es un tramo estándar, tal vez de 1 metro de cuerda, yo cuelgo un peso, hasta 300 libras aguantamos en promedio. O sea, es eso. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero en promedio aguantan las 300 libras. ¿Cómo sé que la cuerda ya no aguanta 300 libras? Pues porque le cuelgo otro peso y se revienta. Entonces, dice que una empresa fabrica cuerdas que soportan en promedio 300 libras con una desviación estándar de 25 libras. Se cree que un nuevo proceso de fabricación puede mejorar la resistencia promedio. Entonces, en una prueba del nuevo proceso, tal vez yo trenzaba las cuerdas de una forma y ahora las trenzo de otra forma diferente. Se cree que en este nuevo proceso, perdón, se hizo una prueba del nuevo proceso y se tomó una muestra de 64 cuerdas. Entonces, trenzo la cuerda diferente, tomo los 64 tramos iguales y les cuelgo pesos. Y voy aumentando ese peso, aumentando ese peso, aumentando ese peso, y cuando la cuerda se revienta a punto, ¿cuál fue el peso en el que reventó? Me dice que hice esto 64 veces, por eso tengo una muestra de 64 cuerdas, y se obtuvo una resistencia promedio de 308 libras. Apunté los pesos a los que reventé mis 64 cuerdas y los promedié y me dio 308. Me dicen que haga la prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 1% para tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Pues decidir si el nuevo proceso hizo que las cuerdas fueran de verdad más resistentes, o si esta diferencia entre 308 y las 300 libras de antes, que es lo normal, si esa diferencia es pura suerte. Recuerden que eso es lo que hace la prueba de hipótesis, es hacer la comparación y decidir si la diferencia que yo encontré en mi muestra es pura suerte, o si esa diferencia en realidad sí se debe a que la diferencia existe, de verdad, es real, no es pura suerte. En este caso sería que la diferencia se debe a que el nuevo proceso hizo las cuerdas más resistentes. Entonces, traten de resolver este ejercicio, hagan su planteamiento completo, decidan si se trabaja con Z o con T. Aquí una pista. Vean que la desviación estándar que me dan es la de todas las cuerdas que salen de la máquina. Entonces, o todas las cuerdas que salen del proceso. Entonces, esa desviación estándar es para el proceso que yo tenía. Para el nuevo proceso, la desviación estándar podría variar, pero vamos a asumir que si no me dieron una desviación nueva en este caso, podemos trabajar con este de 25. ¿Ok? Nada más para que consideren eso, que no tienen la desviación estándar de la muestra, pero hay otra desviación estándar que ha venido sucediendo históricamente y la podemos usar en este caso. Pueden hacer aquí una pausa para que resuelvan el ejercicio, y cuando lo tengan resuelto, entonces revisamos, continúen para que vean la respuesta, pero hagan el esfuerzo ustedes de resolverlo, porque la verdad es que hasta que uno no se pelea con un ejercicio, pues no se da cuenta de dónde tiene las dudas. Ok, entonces veamos la solución. Yo esperaría que las cuerdas tengan esta resistencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene pasando históricamente.
Entonces, 300 libras es la media poblacional hipotética. Yo creo que mi proceso va a mantener las cuerdas igual, que lo que encontré, el 308 de la muestra puede ser pura suerte y tengo que probar si es pura suerte o no. El tamaño de muestra fue 64 cuerdas y el valor promedio para esa muestra es 308 libras. El valor del promedio de la muestra nunca es el valor que pongo en las hipótesis. Eso también es una forma de saber cuál es el valor que va a la hipótesis. No es el de la muestra, es el otro valor que tengo que haberme imaginado de previo o el que uno esperaría. Tengo la desviación estándar poblacional de 25 libras que ya me habían dado y me dijeron que haga la prueba con 1% de significancia. Entonces, eso me da 99% de confianza. Ahí tengo los dos valores. En H0 siempre pongo la igualdad. Yo creo que el promedio del nuevo proceso va a quedar igual, son las 300 libras, porque así es como hacemos la prueba siempre. Asumimos que lo que viene pasando en este caso, si es con un histórico, se mantiene. La alternativa es creer que el proceso efectivamente surtió el cambio y que estas 308 libras que obtuve con la muestra, las obtuve porque el proceso generó esa diferencia. En estadística, cuando hacemos así como tengo algo a lo que le genero algún cambio, como un proceso que cambio y continúo, llamamos que aplicamos un tratamiento. El tratamiento aquí fue cambiar el proceso. Entonces, esta media de la muestra lo que me sugiere es que el tratamiento fue exitoso, que las cuerdas ahora son más resistentes. Entonces, eso es lo que pongo en H1. Pareciera que el promedio es más de 300, porque me dio 308 en la muestra. Y de nuevo, si la muestra la tomé bien, si las 64 cuerdas que tomé las tomé correctamente, si ese es un tamaño de muestra suficientemente grande, entonces tiene sentido creer que esta pista que me está dando la muestra puede estar pasando de verdad. Y como 308 es más de 300, pues en H1 pongo mu mayor que 300. Siempre aquí en las dos el mismo valor. No pueden tener 308 en una y en la otra solo 300. Y el valor de la muestra no es el que va a las hipótesis. Aquí como el tamaño de muestra es más de 30, puedo trabajar con Z. Voy a resolver este en Minitab para que lo puedan revisar. Trabajo con Z, que es la primera decisión que tomo. Ya tengo los datos resumidos del ejercicio anterior, así que voy a corregir. Ahora el tamaño de muestra es 64. La media de la muestra es 308. La desviación estándar es 25 libras. Y la media que está en las hipótesis es 300. Me voy a ir a opciones, voy a decirle que voy a trabajar con 99% de confianza y pongo lo que puse en la hipótesis alterna. Parece que el promedio de las nuevas cuerdas es más que el promedio hipotético, que el 300. Entonces, mayor que, le damos a aceptar a todo y me está dando el resumen y el valor de P que me dio es 0.05. Lo puedo multiplicar por 100 para que sea un porcentaje, si eso es más fácil. Multiplicar por 100 es correr hacia la derecha la comita dos espacios, uno aquí, otro aquí. Entonces sería 0.5%. ¿Por qué lo voy a ver como porcentaje? Solo porque a veces es más fácil hacer la comparación así. Entonces yo digo, ok, P es 0.05 y alfa es 0.01. Yo puedo saber también multiplicando por 100, que P es 0.5% y alfa sería 1%. Alfa 1% entero y P 0.05%. Ok. Si P, la regla de rechazo, si P fuera menor que alfa, tengo que rechazar H0. Y en este caso, P es menor que alfa. Entonces, si P es menor que alfa, rechazo H0. Aquí tengo H0 y la voy a tachar. Ok. Entonces, P fue menor que alfa, puedo tachar H0, la rechazo. Hipótesis nula, tú no eres. Tengo suficiente evidencia para rechazarla. O sea, tengo suficiente evidencia para quedarme con la hipótesis alterna. Eso es lo que voy a decir en mi respuesta. Existe evidencia para pensar que
a un nivel de significancia del 1%, sí aumentó la resistencia promedio de las cuerdas. Aquí pueden poner la respuesta más larga todavía. Entonces, ¿existe evidencia para decir que esto está pasando, que el promedio de la resistencia de las cuerdas con el nuevo proceso, eso es mu, mu es el promedio de la resistencia de las cuerdas con el nuevo proceso? Tengo evidencia de que ese mu es mayor a 300 libras. Tengo evidencia que el promedio de las cuerdas efectivamente aumentó, es más de 300 libras. Ahora, de fijo es 308. La prueba solo me dice es mayor que el que había antes, ¿ok? Y es con 1% de significancia o con 99% de confianza, cualquiera de las dos. Ok, y vamos a hacer uno más de práctica. Háganlo ustedes completo y luego lo vamos a revisar. Dice que el jefe de mantenimiento está analizando los gastos en suministros que ha realizado este año, ya que cree que son distintos a los del año anterior, cuando el promedio por mes fue de $6,300 con una desviación estándar de $1,500. Tengo los datos del año pasado. Toma una muestra de 47 reportes y revisa las facturas respectivas. Según la muestra, se gastó en promedio $6,000 por reporte. Pruebe con un 5% de significancia si la suposición del jefe es válida. O sea, queremos saber si el jefe de mantenimiento efectivamente logró hacer algo diferente este año que el año pasado, si el promedio este año de verdad ha cambiado respecto al promedio del año anterior. Pausen el vídeo, hagan el planteamiento completo y luego regresan para revisarlo. Ok, si ya hicieron el planteamiento completo y ya resolvieron, vamos a revisar. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que aquí, como en las cuerdas, estoy aplicando un tratamiento. En este caso, el cambio de un año a otro significa para esta persona que tal vez, no sé, tienen nuevas metas este año, capacitaron a su personal, pero él asume que por haber cambiado de año algo cambió con los gastos. Entonces, el año pasado los gastos fueron 6,300. Esto es lo que venía pasando. Y yo tengo que asumir que no ha cambiado nada. Tengo que asumir que este año van a seguir con los 6,300. Esa es la hipótesis que tengo como media hipotética. Y luego tengo los datos de la muestra. Entonces, los datos de la muestra me dicen que vi 47 reportes, que esos que vi tuvieron este promedio y que ese promedio es menor que el promedio de la población. Entonces, si hicieron el planteamiento bien, yo no tengo en las diapositivas el planteamiento completo, pero si lo hicieron bien, van a tener media hipotética poblacional 6,300. Luego, para la muestra, tamaño de muestra 47 reportes, promedio de la muestra $6,000. Tengo una desviación estándar que es $1,500 y es la desviación de lo que ha pasado todo el tiempo. Todo el año pasado esa era la desviación. Puedo asumir que es una desviación poblacional, sigma 1,500. Como el nivel de significancia es 5%, la prueba la voy a hacer con 95% de confianza. Y en cuanto a las hipótesis, las voy a plantear aquí rápidamente para que las tengan. Nada más déjenme insertar aquí. Gracias. Ok, insertemos aquí el texto. Hipótesis nula. Ok. Voy a poner una U en lugar de mu porque se parece el dibujito para no tener que insertar el símbolo. Hipótesis nula, mu igual a algo. ¿Igual a qué? Igual a $6,300. ¿Por qué no es igual a 6,000? Porque 6,000 es el valor de la muestra. El valor de la muestra no es mi valor hipotético, es el valor que me da una pista para H1, pero no es el valor que pongo en las hipótesis. Y la hipótesis alterna es que mu, ok, ahora sí, 6,000 es menor que, entonces eso es lo que vamos a poner. Déjenme ver si tengo el símbolo aquí. Creo que voy a tener que insertarlo porque no lo tengo en teclado. Gracias. Déjenme insertar el símbolo de mayor y menor para buscarlo aquí un segundo nada más. No, más arriba.
Acá estaba. Ok. Entonces, hipótesis alterna, mu menor que 6.300. ¿Cómo escogí que era menor? Porque revisé lo que pasó en la muestra y la muestra me dice, hey, ese valor que había antes parece que es más bajito ahora. Parece que es menos que 6.300. Véame, soy menor. Ok, entonces con esto ponemos el valor que me interesa. Aquí tengo mis hipótesis. Ok, como vi 47 reportes, puedo trabajar con Z y no con T. Vayan a Minitab, meten todos los datos y en teoría les tiene que haber dado esto. Tamaño de muestra 47, están trabajando con Z. Media de la muestra 6.000, la desviación estándar que tengo y que en este caso sí es la poblacional 1.500 y quiero hacer la prueba de hipótesis contra 6.300. Voy a trabajar con 95% de confianza y como yo dije que mis hipótesis eran estas dos que voy a poner aquí, como mis hipótesis eran estas dos, tengo que escoger aquí menor que. Pareciera que este año el promedio o la media poblacional es menos que 6.300, es menos que la media hipotética. En este caso, el valor de P que da es 0.085. Si lo multiplican por 100, esto es 8.5%. Si P fuera menor que alfa, no pueden olvidar aquella estrellita verde que vimos antes. Si P fuera menor o todavía igual que alfa, se rechaza H0. Pero en este caso, P no es menor que alfa. Entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. Ok, pero yo rechazo, si no puedo rechazar la hipótesis nula, me voy a quedar con ella, pero voy a tachar H1. No puedo rechazar H0 como dice aquí, pero entonces voy a tachar la otra para dar mi respuesta diciendo que esto que está aquí no pasó. Yo no tengo suficiente evidencia, según esta prueba de hipótesis, está esto tachado, no tengo evidencia de que el promedio sea menor a 6.300. Ok, digámoslo en términos del ejercicio, no tengo evidencia de que el promedio de los gastos por reportes en mantenimiento de este año sean menos que 6.300, que era el promedio del año pasado. Y esto lo puedo decir con 5% de significancia o con 95% de confianza. En otras palabras, jefe de mantenimiento, lo que sea que usted haya hecho este año que lo hizo creer que mejoró o que disminuyó el gasto, no, no fue suficiente. Hay que hacer algo más. Si queremos disminuir ese gasto, hay que hacer otra cosa, porque el promedio de lo que hemos visto este año, esos 6.000, y el promedio del año pasado, estos 6.300, están tan cerca uno del otro, la desviación entre esas dos cosas es tan ancha o esas curvas están tan traslapadas que no hay diferencia, la verdad. Vamos funcionando igual. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio. Ahora, vamos a hablar también de pruebas de hipótesis para una proporción. Se parecen mucho a las pruebas de hipótesis para una media, solo que al final todo el tema de pruebas de hipótesis, los 5 pasos, todo eso se mantiene, solo que ya no vamos a hablar de promedios, vamos a hablar de otro parámetro, otra medida de la población que me interesa, en este caso el porcentaje de la población que hace algo que para mí es de interés. Vamos directo al ejemplo porque son los mismos pasos. Dice que se tiene un grupo de 20 personas. De ellas, 12 han usado alguna vez drogas con fines recreativos y nos piden probar la hipótesis de que la proporción de personas que alguna vez ha usado drogas con fines recreativos es mayor de 50% y que la hipótesis tiene que tener 95% de confianza. Ok, aquí no vamos a buscar promedios y desviaciones estándar porque no hay, pero tenemos que ver cuál es el porcentaje que me interesa en la muestra y cuál es el porcentaje que yo creo que existe en la población. Aquí me dicen que pruebe la hipótesis de que esa proporción es mayor a 50%. Entonces, esto es con lo que yo empiezo. Yo empiezo diciendo, yo creo que esa gente que me interesa es más de la mitad de toda la gente que existe. Ok, ¿cuánto es el porcentaje en la muestra? ¿Qué pasó en la muestra? Ok, 20 son todas las que yo vi y de 20, 12 me interesan, pero 12 es un conteo y yo ocupo el porcentaje. Entonces voy a abrir aquí mi calculadora para ver cuánto es 12 de 20.
12 dividido entre 20, los que me interesan entre el total, multiplicado por 100 para que sea un porcentaje por 100 porcentaje, es 60%. Ok, el 60% de la muestra, esos 12 de 20, son los que me interesan en la muestra. Entonces vean cómo sería el planteamiento. La proporción hipotética, ya no la media hipotética o el promedio hipotético, sino la proporción hipotética es 50%, es lo que yo esperaba. La muestra fueron 20. De los 20, hay 12 que me interesan, los 12 que cumplían con la característica de interés. Para estos no se necesitan desviaciones estándar. Y luego me dijeron que trabajara para hacer la prueba con 95% de confianza. Entonces la significancia es el 5% restante. Y aquí las hipótesis ya no pongo mu, que significa promedio poblacional, sino que pongo P mayúscula, que significa proporción. P mayúscula es la proporción o el porcentaje. Entonces, siempre en H0 está la igualdad y que el número que coloco aquí, el porcentaje que coloco aquí, sigue siendo el valor hipotético. El que yo digo, esto debe estar pasando en toda la población, entonces lo pongo aquí. 50% de la gente cumple con la característica de interés. En H0 siempre, siempre el igual. Y para poner H1, como lo hacíamos con el promedio, reviso qué está pasando en la muestra, eso me da una pista para poner si es mayor o menor que. Yo dividí 12 entre 20 y me dio 60%. 60% es más de 50%, entonces pongo que P parece ser mayor que 50. Este mayor que lo estoy colocando porque yo dividí 12 de 20 y me dio que la gente que me interesaba era más del 50%, era el 60%. No se trabaja ni con Z ni con T porque vamos a trabajar con Minitab. Trabajamos en la opción que dice una proporción. Se las voy a mostrar. Entremos aquí, estadística básica. Aquí está Z, aquí está T. Las dejo pasar y me vengo aquí donde dice una proporción. Le voy a decir que tengo los datos resumidos y él me va a preguntar eventos y ensayos. Esto es importante. Los eventos son los conteos de cosas o de personas que me interesan, las 12. Y los ensayos son todos los objetos o todas las personas que vi, el tamaño de muestra. Entonces, voy a poner que había 12 eventos y 60 ensayos. Pongo los números, no pongo 60, no, perdón, 20. 20 ensayos, la cantidad de personas que vi. Pongo los dos conteos, 12 personas, 20 personas. El 60% que se obtiene de hacer esta división no lo pongo en Minitab. Ese lo uso nada más para decir la hipótesis alterna lleva mayor que o menor que. Le voy a decir que haga la prueba hipotética. ¿Cuál es la proporción hipotética que hay que incluir? Ok, este valor que está aquí y el valor que tengo aquí en las hipótesis, ese es el valor hipotético, pero yo lo tengo aquí como un porcentaje y Minitab me está pidiendo una proporción. La proporción es el porcentaje dividido entre 100, un valor entre 0 y 1, que sería 0,5 o 0,50, que es lo mismo. Y nos vamos a opciones y vemos con qué nivel de confianza trabajar. Era el 95%, eso está bien. Y P alternativa mayor que 50. En la hipótesis alternativa, P mayor que 50. Entonces vengo aquí y le digo que P es mayor que. La proporción que yo vi en la muestra me da la pista de que pareciera que en realidad esa proporción que a mí me interesa es más que el 50%. Hay diferentes métodos que Minitab tiene para hacer la prueba de hipótesis. A lo interno hay diferentes formas de calcular el valor de P, por decirlo así, diferentes ajustes que se le pueden hacer para que sea más, eh, vamos a ver, no mejor, pero para que tenga diferentes características. Para efectos nuestros vamos a trabajar con el que viene aquí por default, que es el Blaker ajustado exacto. Le vamos a dar a aceptar. Aceptar otra vez a esta ventanita. Y aunque me va a hacer un resumen, igual el N es 20, los eventos son 12, me hace la división 12 de 20, 0,6. Todo eso me lo da aquí
igual lo que me interesa es el valor de P. Y vean que aquí también me sale que P es igual a 0.5 y P es mayor que 0.5. Me da las hipótesis que yo planteé, solo que yo las planteé como porcentaje y Minitab me las está mostrando como proporción. Y el valor de P que me da es 0.25. Si yo multiplico 0.25 por 100, sería 25.2%. Y yo hice una prueba con alfa 5%. Alfa era 0,05. Recuerden la estrellita verde. Si P es menor que alfa, se rechaza H0. Pero en este caso, P no es menor que alfa. O sea que yo no puedo rechazar H0. Si yo no puedo rechazar H0, me tengo que quedar con ella. Y entonces voy a tachar H1, porque si me quedo con H0, H1 ya no la considero. Y lo que podemos decir es, puedo dar la respuesta diciendo que H1 no pasó. Entonces, no es cierto que P sea mayor que 0.5. O sea, no tengo suficiente evidencia para creer que el porcentaje de personas que alguna vez han usado drogas con fines recreativos, eso es P, el porcentaje de personas que cumplen la característica de interés, no tengo suficiente evidencia para creer que P sea mayor a 0.5 o que ese porcentaje sea más del 50%. Y esto lo puedo afirmar con un 95% de confianza, que fue el nivel de confianza que usé para hacer la prueba. ¿Ok? Aquí les dejé en la imagen una nota importante. Aquí me pide Minitab la proporción, no es un porcentaje, siempre va a ser una proporción, 0, algo. Hagan este de práctica. Se entrevista a un grupo de 160 operarios en una empresa. 95 de ellos son capaces de mencionar cuál es la misión y la visión de la empresa, que es un tema importante por auditorías. Entonces, a un 95% de confianza se puede afirmar que el 70% de los empleados conocen la misión y la visión de la empresa. Tienen que revisar cuántos son 95 los que sí conocen la misión y la visión de los 160 en total, porque son los que me interesan entre el total, y revisar qué porcentaje les da, a ver si es más o menos que el 70% para plantear las hipótesis. Pausen el vídeo, hagan el ejercicio, el planteamiento completo y ya lo vamos a revisar. Ok, entonces revisemos aquí. Tengo los datos, voy a hacerlo en Minitab completo porque aquí está ya en impresiones de pantalla. Ok, me voy a ir a una proporción, datos resumidos y voy a incluir los datos que me dieron. 95 personas tienen la característica de interés. Los eventos son 95. El tamaño de muestra fue 160 personas. Me interesa que por lo menos el 70% se sepan la misión y la visión, entonces tengo que poner aquí 0.7. Ese es el valor que tendrían las hipótesis. Voy a escribir las hipótesis aquí porque no estaban. H0, espérense, lo voy a escribir con un cuadro de texto porque así es muy difícil. Ok, ahora sí, insertemos el cuadrito de texto. Las hipótesis serían que H0 siempre tiene la igualdad. P es igual al 70% que me interesa. Ese porcentaje de interés, ojalá todos o por lo menos el 70% se sepan la misión y la visión. Y en H1 tengo que decir, ok, pero el porcentaje podría no ser 70. ¿Cuánto puede ser? Voy y reviso lo que está en la muestra. 95 de 160 tenían la característica de interés. Entonces hagamos 95 entre 160 y lo multiplicamos por 100. Me dio 59%. Pareciera que el porcentaje de personas que se sabe la misión y la visión es el 59%, es menos que 70. Ok, ¿será de verdad menos que 70 o no? Tengo que insertar otra vez aquí el menor que porque no lo tengo en este teclado. Ok. Entonces, para decidir si efectivamente es menos del 70% o si esa diferencia, si ese 59% que vi es pura suerte, hago la prueba de hipótesis.
Entonces, con esto puedo venir aquí a opciones, porque ya metí los datos del planteamiento, está ahí, y coloco el nivel de confianza que me interesa, que es 95%, que es lo que me pidieron, y luego coloco el menor que fue lo que encontré de hacer la división de los que me interesan entre el total de la muestra. Dejamos breaker ajustado, le damos a aceptar a todos los cuadritos y buscamos el valor de P, me dio 0.003. Ok, entonces con mis hipótesis me voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Vamos a ponerlas aquí a un ladito. Perdón, aquí. Esas son mis hipótesis. Ok, si el valor de P es 0.003, esto es 0.3%, si lo multiplico por 100, 0.3%. Y alfa era 0.05, si lo multiplico por 100, sería 5% entero. Entonces, 0.3% es menor que 5%. Si P es menor que alfa, se rechaza H0. En este caso, P sí es menor que alfa, entonces yo sí puedo rechazar H0. Ok, entonces déjenme hacer aquí el rechazo de H0. Ok, si H0 no es verdad, o si la rechacé y me quedo con H1, lo que puedo decir es que tengo suficiente evidencia para creer que esto está pasando, que H1 está pasando. Entonces, la evidencia muestra que el porcentaje de personas que conocen la misión y la visión de la empresa es menos del 70%. Entonces, lo que me dice la hipótesis o la prueba de hipótesis es que ese 59% que yo encontré no fue por suerte. No es que en la población el número está mejor, no, 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 es que ese porcentaje que yo encontré es el que es, o por lo menos es menor al 70% y no es menor al 70% por pura suerte. Entonces, tengo que ir a hacer capacitación con mis operarios porque no se saben la misión y la visión. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las hipótesis, rechazo H0, digo que H1 es verdad y recuerden siempre mencionar su nivel de confianza o de significancia. Entonces la evidencia indica que el porcentaje de operarios que conocen la misión y la visión es menos de 70%. Estoy leyendo H1. Vean que las respuestas las he venido dando diciendo o H1 no pasó o H1 es lo que es. Esas son las formas en las que hemos venido dando las respuestas. Casi nunca doy respuestas en términos de H0. Casi nunca digo el valor es igual a 70%. Eso nunca lo he hecho, sino que he venido diciendo la evidencia apunta a que los datos sí eran menos que 70 o la evidencia no es suficiente para afirmar que los datos eran menos que 70. Así es como hemos dado las respuestas. Les dejo recomendado este vídeo que es muy bueno sobre los valores de P. ¿Qué significa un valor de P? ¿Cómo se utilizan los valores de P? ¿Por qué usualmente 5%? Casi siempre en todos los estudios o en los papers o así, uno ve como valores de alfa 5%. Entonces, ¿por qué a P lo comparo contra ese alfa de 5%? Porque 5% es el punto donde tomo decisiones de si P era muy grande o si P era muy chiquitito. Ese video está muy bueno en ese tema. Además de que habla de un experimento súper divertido en donde un grupo de investigadores agarró un salmón muerto, o sea, un salmón que venden para cocinar, un salmón ya muerto, y lo metieron en una de estas máquinas que son capaces de leer estímulos para ver si el salmón tenía actividad cerebral. Entonces, es un experimento sumamente interesante que también vale la pena que revisen, está muy entretenido. Con esto ya vimos pruebas de hipótesis para una media, ya vimos pruebas de hipótesis para una proporción y vamos a quedar hasta acá por hoy.